Capítulo 22. Nicholai lo había pillado, sin duda alguna. Carlos dejó caer el revólver y puso las manos en alto. Tenía que ganar algo de tiempo. Háblale, dile algo que le llame la atención. Gil necesita que regrese, con o sin la vacuna. Hola, capullo, dijo Carlos con despreocupación aparente. Me preguntaba si iba a verte otra vez después de que nuestro viaje fuera de la ciudad acabara jodido. Nos atacó un monstruo, te lo creas o no. Bueno, ¿y tú, qué? ¿Has matado algo interesante últimamente? El sonido de alguien que gemía de dolor les llegó desde la parte posterior de una estantería que sobresalía de la pared. Nicholai no apartó la vista, y Carlos se dio cuenta de que había escogido el tema adecuado. El ruso se sentía confiado, irritado e intrigado. Estoy a punto de matarte, así que no he matado nada interesante de verdad. Dime, Mikhail ha muerto ya. ¿Y cómo está esa zorra que tienes por amiga, la señorita Valentine? Carlos se lo quedó mirando fijamente. Los dos han muerto. Mikhail murió en el tranvía, y Gil quedó infectada con el virus. Tuve que acabar con ella hace un par de horas. Lo más probable era que no sobreviviera a aquel encuentro con Nicholai, y no quería que aquel cabrón fuera a por Gil. Cambió con rapidez de tema. Fuiste tú el que disparó a Mikhail, ¿verdad? Fui yo, contestó Nicholai con ojos chispeantes de alegría. Metió una mano en uno de los bolsillos frontales y sacó lo que parecía un envase metálico tubular para puros. Y como si fuera cosa del destino, aquí tienes lo que hubiera salvado la vida de tu amiga. Si hubieras venido antes, en cierto modo, supongo que puedes decir que soy el responsable de esas dos muertes, ¿no crees? La muestra. Lo único que podía curar a Gil y salvarle la vida, y resultaba que Carlos estaba a merced del loco que tenía ese remedio en las manos. Piensa algo. Se oyó otro gruñido de dolor procedente de detrás de la estantería. Carlos inclinó la cabeza hacia un lado y vio a un hombre tirado contra la esquina trasera de la estancia, visible justo entre dos pilas de archivos. No pudo verle la cara, pero la parte inferior del cuerpo del individuo estaba empapada de sangre. Y con ese tipo ya son tres, comentó Carlos, en un intento desesperado por mantener la conversación mientras se esforzaba por no mirar el contenedor plateado que Nicholai tenía en la mano. Vas a por todas. Dime, ¿todo esto tiene una finalidad? ¿O lo que pasa es que te gusta matar gente? Me gusta matar a la gente que es tan inútil como tú, contestó Nicholai mientras metía de nuevo la vacuna en el bolsillo. ¿Se te ocurre algún motivo por el que debiera considerar que mereces vivir? Se oyó otro gemido del moribundo que estaba detrás de la estantería. Carlos echó un vistazo otra vez entre las pilas de papeles y se dio cuenta de que sostenía una granada de impacto en sus manos temblorosas. Ya le había quitado la anilla. Carlos comprendió que aquel tipo había gemido tan fuerte para tapar el sonido al quitarla. Una parte de él admiró aquella claridad de pensamiento en unas condiciones semejantes. Todo ello ocurrió en un instante, y Carlos comenzó a retroceder con las manos todavía en alto. La granada era una RG-34, del mismo tipo que la que él llevaba metida en el chaleco, y quería alejarse todo lo posible. Hazlo con naturalidad, que no sospeche. Soy un tirador excelente, tengo un carácter bondadoso y me cepillo los dientes todos los días, respondió, al tiempo que retrocedía otro paso procurando aparentar que estaba atemorizado e intentaba ocultarlo con una bravata. Va a ser todo un desperdicio, dijo Nicholai sonriendo y extendiendo el brazo para apuntar mejor. Tira ya la puta granada. ¿Por qué? Preguntó Carlos. ¿Por qué estás haciendo todo esto? La sonrisa de Nicholai se ensanchó de oreja a oreja con el mismo gesto de depredador que Carlos le había visto en el helicóptero de transporte, en lo que le parecía hacía ya 1.000.000 de años. Poseo las cualidades necesarias para el liderazgo, le contestó, y Carlos pudo ver por primera vez el destello de locura que anidaba en sus ojos oscuros. Eso es lo único que necesitas saber. Muere. Gritó el moribundo. Carlos distinguió un leve movimiento detrás de la estantería, y una fracción de segundo después ya estaba saltando de lado en un intento por ponerse a cubierto detrás de una mesa al mismo tiempo que se oía el ruido de una ventana al romperse. ¡Bam!
Las carpetas y los libros saltaron por los aires, y una lluvia de restos, astillas de madera y trozos de papel y de metal, cayeron sobre él mientras la pesada estantería volcaba con un fuerte crujido. Se estrelló contra el suelo con un estruendo tremendo, y después, todo quedó en silencio y cubierto de porquería. Carlos se incorporó hasta quedar sentado con un brazo agarrando su costillar palpitante y los ojos llenos de lágrimas de dolor. Parpadeó varias veces para hacerlas caer y recogió el revólver del suelo antes de ponerse completamente en pie. Nicholai había desaparecido. Carlos se abrió paso a patadas entre los restos para llegar hasta la esquina mientras recordaba que el sonido de la ventana rota se había producido antes de que estallara la granada. Fuera estaba oscuro y lluvioso, pero Carlos pudo distinguir el tejado de un edificio adyacente a tan solo un piso por debajo. ¡Bam! ¡Bam! Carlos metió la cabeza dentro de la estancia en cuanto dos disparos impactaron contra la pared exterior, el segundo de ellos a menos de un palmo de distancia de su cara. Se reprendió en silencio por asomar la cabeza por la ventana, como si fuera un novato medio estúpido. Se apartó de la ventana y quedó cara a cara con los restos quemados y ensangrentados del individuo que había lanzado la granada. Gracias, dijo Carlos en voz baja. Deseó que se le ocurriera algo más para expresar su agradecimiento, pero luego pensó que sería un gesto inútil. El tipo estaba muerto, y no podía oírlo. Se dispuso a cruzar la habitación de nuevo, pensando cómo iba a atrapar a Nicholai. No sería tarea fácil, pero no le quedaba más remedio. Justo en ese momento distinguió un destello metálico por el rabillo del ojo y se detuvo en seco. Parpadeó, sintiendo algo parecido a un sobrecogimiento reverencial, cuando se dio cuenta de qué era lo que estaba viendo. Lo recogió del suelo sintiendo que se le quitaba un peso enorme de los hombros y del corazón. Lograría salvar a Gil. Aquel loco cabrón había dejado caer la vacuna. Nicholai se movió con rapidez bajo la lluvia hacia la parte delantera del hospital. Todo va bien. En cuanto apriete el botón adecuado, morirá. Yo tengo el control. Puedo desconectar la luz y atraparlo. De repente, soltó una carcajada. Acababa de recordar los tubos de almacenamiento donde se encontraban encerrados los cazadores de la clase Gamma. Cada uno de ellos flotaba en un baño de nutrientes y estaban conectados a soportes vitales, pero si cortaba la luz, se pondrían en funcionamiento de forma automática los sistemas de drenaje de cada contenedor para impedir que se ahogasen en aquel fluido sin oxígeno. Muere, o lucha y muere, Carlos. Nicholai había sido inteligente. Lo había previsto todo, y lo único que le quedaba por hacer era pulsar unos cuantos interruptores para que Carlos quedara sumido en la oscuridad mientras los cazadores anfibios avanzaban chapoteando para atraparlo. Quizá Carlos ya estuviese muerto cuando los explosivos hicieran saltar en pedazos todo el hospital, pero desde luego, ya estaba muerto sin importar lo que pasase en primer lugar. Gil estaba durmiendo de nuevo, y estaba enferma. Se sentía con fiebre y dolorida, y sus sueños habían sido sustituidos por unas sombras palpitantes y esquivas. Sombras con una textura rugosa y húmeda. La náusea se enfrentaba al vacío insatisfecho de su estómago, con una sed espantosa y una fiebre creciente. Rodó hacia un costado y luego hacia el otro intentando encontrar alivio al picor cada vez más fuerte que le recorría todo el cuerpo, que hacía que las sombras fuesen cada vez mayores mientras seguía durmiendo. Carlos encontró agujas, jeringuilla y media botella de betadine en el despacho del doctor de la tercera planta. También encontró un botiquín repleto de muestras de medicinas de la compañía. Estaba intentando descifrar lo que ponía en las etiquetas en busca de un analgésico suave cuando se apagaron todas las luces. ¡Mierda! Dejó en el botiquín la muestra que estaba leyendo en ese momento e intentó orientarse en aquella oscuridad repentina. Tardó tan solo 1,5 segundos en decidir que se trataba de una jugarreta de Nicholai y otro segundo en decidir que tenía que salir, y salir con rapidez. Lo más seguro era que Nicholai hubiese cortado la corriente para algo más que hacerlo tropezar y lastimarse un dedo del pie. Fuese lo que estaba planeando aquel individuo, Carlos pensó que lo mejor sería salir al exterior para comprobar si llovía mucho. Salió de la habitación y empezó a recorrer el pasillo con lentitud y con las manos por delante.
Acababa de llegar a la escalera cuando se encendieron las luces de emergencia del edificio con un resplandor suave y rojizo. El efecto fue ultraterrenal. La luz era lo bastante intensa para ver alrededor, pero provocaba sombras siniestras por doquier. Carlos comenzó a bajar las escaleras de dos en dos y con el pulgar en el percutor del revólver. Hizo caso omiso del dolor que sentía en el costado y decidió que ya se desmayaría más adelante, cuando no tuviese tanta prisa. Solo conocía dos caminos para salir del hospital: la ventana por la que había saltado Nichola y la puerta delantera. Seguro que había más vías de salida, pero no quería perder tiempo buscándolas. Por experiencia propia, sabía que la mayoría de los hospitales eran auténticos laberintos. La puerta delantera era la mejor opción. Lo más probable era que Nichola pensara que no tendría la sangre fría de dirigirse de cabeza hacia la salida más obvia, o eso esperaba Carlos. Llegó al rellano entre la segunda y la primera planta cuando oyó abrirse una puerta de golpe en algún lugar indeterminado por debajo de donde estaba. El eco de aquel estampido resonó por el hueco de la escalera e hizo que se quedara inmóvil. El sonido que se oyó a continuación, el aullido feroz y agudo de una criatura mutante, sin duda, hizo que se pusiera en movimiento de nuevo. Sus pies apenas tocaron los peldaños, pero aún así, no bajó con la rapidez suficiente. Justo cuando estaba bajando el último tramo, una figura monstruosa saltó delante de la puerta que llevaba a la planta baja. Era una criatura de figura humanoide, pero enorme, alta y de espaldas anchas, que, además, rezumaba una especie de baba. Tenía el cuerpo de color verde azulado oscuro, casi negro, bajo la débil luz rojiza de la iluminación de emergencia. Las grandes manos palmeadas, lo mismo que los pies, y la enorme cabeza, con una boca ancha a juego, le daban todo el aspecto de una rana mastodóntica, rechoncha y asquerosa. Su poderosa mandíbula inferior bajó, y otro chillido penetrante llenó el aire del hueco de la escalera, reverberando por todo el lugar. Carlos pudo distinguir al menos 3 chillidos de respuesta, componiendo un coro feroz y estrambótico procedente de algún lugar de las plantas inferiores. Carlos disparó contra el nuevo monstruo, pero el primer proyectil dio contra la puerta metálica y provocó un eco rugiente y ensordecedor. Antes de que pudiera apretar el gatillo de nuevo, la criatura de aspecto anfibio dio un salto y chilló otra vez mientras se abalanzaba sobre Carlos y abría de par en par sus brazos musculosos. Carlos se agachó por puro reflejo y disparó al mismo tiempo que resbalaba varios peldaños hacia abajo. Rodó sobre su lado sano para poder seguir la trayectoria de la criatura. 4 balas se incrustaron en el resbaladizo cuerpo de la criatura, que seguía chillando mientras pasaba por encima de Carlos. Ya estaba muerta cuando se estrelló contra el suelo. Unos gruesos chorros de fluido acuoso y oscuro surgieron de su cuerpo convulso. Carlos se incorporó y corrió a través de la puerta antes incluso de que los hermanos de la criatura comenzaran a lanzar sus lamentos salvajes y agudos. Quizá no eran demasiado difíciles de matar, pero no quería tentar su suerte si eran 3 o más los que se abalanzaban sobre él a la vez. Entró en el vestíbulo y se giró para cerrar la puerta a su espalda, pero se dio cuenta de que hacía falta una llave para cerrarla del todo, así que se dio la vuelta de nuevo y se puso a buscar algo para atrancarla, y lo que vio fue una pequeña luz blanca parpadeante al otro lado de la estancia. El resplandor atrajo su atención en mitad de aquel sombrío océano rojo de cadáveres y de mobiliario destrozado. Una luz blanca parpadeante en una caja pequeña, y la caja fijada a una columna. La luz de un temporizador para un explosivo de demolición. Carlos se esforzó en pensar qué otra cosa podía ser, pero no se le ocurrió nada. Solo sabía que no estaba allí cuando él llegó. Se trataba de una bomba, y había sido Nichola quien la había colocado. De repente, las ranas monstruosas fueron un asunto de menor importancia. Curiosamente, su mente permaneció en blanco mientras se lanzaba a cruzar el vestíbulo. Un pánico insensato y sin palabras se apoderó de él y lo obligó a correr más y más deprisa, a no perder el tiempo pensando. Tropezó con un cojín destrozado y ni siquiera se dio cuenta de si se caía o no o si sintió dolor. Se movía con demasiada rapidez. Lo único que podía ver eran las puertas de cristal de la entrada del hospital. Atravesó la entrada y sintió a sus pies el asfalto negro y húmedo que lo salpicaba, la lluvia que le lavaba la cara sudorosa.
Unas hileras de coches destrozados y abandonados brillaban como joyas bajo las farolas de la calle. Sintió el tamborileo de su corazón acelerado, y la explosión fue tan enorme que sus oídos no la pudieron asimilar por completo. Se convirtió en algo parecido a un kabaam, que fue tanto un movimiento como un sonido. Su cuerpo salió despedido por los aires, convertido en una hoja merced de un huracán al rojo vivo, y el cielo y el suelo quedaron unidos e intercambiaron sus orientaciones alternativamente. Estaba resbalando sobre el pavimento húmedo. Se detuvo con un golpe seco contra una boca de riego y sintió la enormidad del dolor en el costado y el regusto salado de la sangre que le salía por la nariz. El hospital, a poco menos de una manzana de distancia, había quedado reducido a unas ruinas humeantes, y los cascotes seguían cayendo todavía contra el suelo y desmenuzándose como una lluvia de pedrisco letal. Algunas partes estaban siendo devoradas por las llamas, pero la mayoría del edificio se había desintegrado por completo, con toda la materia reducida a polvo, un polvo que comenzaba a posarse y a convertirse en barro mientras el cielo continuaba dejando caer agua sobre todo lo presente en el suelo. Gil. Carlos se esforzó por ponerse en pie, y comenzó a regresar cojeando a la torre del reloj. Nicholai se dio cuenta de que había perdido la muestra de la vacuna mientras se alejaba corriendo a toda velocidad del hospital, cuando tan solo quedaba un minuto para que todo saltara por los aires, cuando ya era demasiado tarde. No le quedó más remedio que seguir corriendo, y eso hizo. Cuando el hospital estalló, Nicholai se puso a caminar calle arriba y abajo, a 3 manzanas de distancia, totalmente enfurecido. Tanto, que no se dio cuenta de que el gemido frustrado y aullante que estaba oyendo era suyo, o que había apretado tanto la mandíbula que se había partido 2 dientes. Recordó después de un buen rato que todavía tenía que matar a 2 personas más, y comenzó a tranquilizarse. Tener la posibilidad de expresar su rabia y su ira era positivo. No era bueno ni sano mantener encerrados los sentimientos dentro de uno. La operación Perro Guardián era su objetivo principal. La vacuna había sido un añadido, un regalo, de modo que, en cierto modo, no había perdido nada. Nicholai se dijo eso a sí mismo en el trayecto que lo llevaría hasta Davis-Chan. Le hacía sentirse mejor, aunque no tan bien como cuando se acordó de que había afilado su cuchillo de caza justo antes de salir de misión hacia Raccoon City. Estaba seguro de que Chan sabría apreciar aquello. Amigos, en este mes de octubre terminaremos el libro. Pero descuiden que subiré el libro, Resident Evil Código Verónica al terminar Nemesis.